Es más que complejo todo esto que se está viviendo. La solución de verdad pudiera proponerse en varias cosas, pero no se alcanza a entender cuál sería el camino más rápido, sobre todo para evitar tragedias como esta. Pero también vale la pena entender qué está pasando actualmente. Ya hay posibilidades para cruzar, porque eso es una de las cosas que también logran engañar a muchas personas que quieren llegar hacia la frontera norte. Para entender más de este tema y hablar con más detalles, me parece si sumamos a la conversación a la doctora Aribel Contreras Suárez, quien es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Le agradezco que esté esta mañana con nosotros, doctora, y preguntarle primero es justamente ello: ¿por qué vemos que sigue llegando gente a la frontera con Estados Unidos cuando es pues sabido por muchos, no digo que todos, que no se puede cruzar tan fácilmente como muchos de ellos creen, lamentablemente? ¿Dónde está el engaño? ¿En el que trafica a las personas o desde dónde se está enviando un incorrecto mensaje? Claro que sí, Francisco, gusto en saludarte, y te puedo decir que el tema migratorio pues sigue en la agenda bilateral, seguirá en la agenda regional y a nivel mundial. Cada vez estamos viendo que por un lado es un gran negocio para el crimen organizado, tanto el tema del tráfico ilícito de migrantes como la trata de personas ha ido en aumento como un verdadero negocio jugoso, pero para los que se dedican a delinquir. Pero por el otro lado, Francisco, me parece también importante destacar que ahorita nuevamente se agudiza por dos vertientes. La primera es por la afectación económica a nivel mundial por las sanciones que se han impuesto a Rusia, y que por lo tanto el alza de los precios energéticos, pero también a los alimentos, ha impactado a estos países que son principales expulsores. Y la otra vertiente que veo es que no debemos olvidar que ante este año electoral el tema migratorio se convierte al final del camino en un arma política electoral, donde por más que Joe Biden ha intentado darle este rostro humano y donde habla y dice de que al final del camino lo que se busca y se espera es darle un trato mucho más justo a los migrantes, estamos viendo que esto realmente no está resultando, Francisco. Por un lado se implementan mecanismos a través de la relación bilateral, pero por el otro lado ni en la Cumbre de las Américas ni en ninguna cumbre se va a lograr resolver en días lo que por años no estamos viendo resuelto al interior de estas naciones, como es el tema de la corrupción, pero también como es el tema económico, que por más que Estados Unidos pinta o trata de teñir y maquillar este tema, lamentablemente las naciones continúan expulsando a los migrantes, Francisco, porque es la manera más fácil de resolver, aventándole el problema a los países vecinos. ¿Sigue estando la solución en buscar resolver lo que sucede en los países de origen? Porque también es algo que coincide entre muchos especialistas. También no sé cuál sea su opinión, doctora. ¿La clave está en resolver lo que está obligando a estas personas a que busquen salir de sus países? Te puedo decir, Francisco, que ahorita que me encuentro en la capital francesa, he visto muchísimo migrante del continente africano, y al final del camino las causas son las mismas. El tráfico y el crimen organizado es el mismo, las necesidades son las mismas. Lo único que está cambiando ahorita es el lugar donde tú te encuentres y donde yo me encuentro, pero lamentablemente la historia se repite en cualquier parte del mundo, en Medio Oriente, en Europa, en América Central hacia México, donde por un lado vemos el sueño americano para los centroamericanos, pero también acá en Europa es el sueño europeo para los africanos, para poder tener una vida al menos más digna, al menos tener acceso a alimentos. Pero la tragedia que hemos visto que se ha suscitado allá en la Unión Americana, en el estado de Texas, me parece que es una forma nuevamente de encender las alarmas a las autoridades, tanto estadounidenses como mexicanas, de que digamos y hagamos una pausa y una reflexión sobre qué es lo que se ha dejado de hacer, por qué si hay mecanismos, por qué si hay compromisos, lamentablemente estas tragedias siguen ocurriendo. Y eso tiene que ver tanto la responsabilidad del lado de México como por parte de la Unión Americana. O sea, ahorita ya no se le puede echar la culpa
únicamente a la corrupción y al crimen organizado que se encuentra en territorio mexicano, sino que estas redes que se ubican y se van tejiendo alrededor del mundo es un mal que aqueja a cualquier parte del mundo. E insisto, cuando está uno en México ve estas tragedias, pero ahorita que me encuentro aquí en París te puedo decir que la misma historia se repite diferente, pero la misma historia se agudiza donde la gente no tiene para comer, la parte económica y la parte de ver cómo puede sacar a su familia adelante sigue siendo la misma. Estamos en un contexto de guerra, estamos en un contexto donde el impacto por las sanciones económicas dirigidas hacia Rusia, lamentablemente ante esta hiperconectividad en la que vivimos y ante esta gran interdependencia de las naciones, no solamente esto está afectando a Rusia, no solamente afecta a la migración, lamentablemente el impacto tiene diferentes caras, diferentes aristas, Francisco, y lo que vemos y hemos estado escuchando a lo largo de las últimas horas sobre esta terrible tragedia donde ya se identificaron más de 51 cuerpos por parte de los mexicanos, me parece que es una de muchas historias que seguiremos viendo. Doctora, le agradezco mucho estos minutos que nos pudo permitir hablar con usted. Tan lejos que están los países, pero tantas similitudes como nos señala, más en un caso tan drástico como es la migración y la falta de garantías para muchas de estas personas que buscan una mejor vida. Que tenga una excelente jornada y muchísimas gracias. Al contrario, un fuerte abrazo, Francisco. Nos estamos viendo pronto. Gracias.